Hola, bienvenidos al segundo episodio de Conoce a tu próxima mentora de negocios, Luz Mendoza. Hoy les quiero contar la historia de cómo, cuándo y por qué decidí estudiar un MBA. Tenía aproximadamente 24 o quizás cerca de cumplir 25 años de edad y 2 años o un poco más de haber iniciado mi carrera en una empresa transnacional, específicamente en el área de investigación y desarrollo. Mi carrera fundamental, o digamos la primera que estudié en la universidad, fue química. Yo de hecho soy licenciada en química y entro a esta organización justamente en un departamento de innovación, donde el principal objetivo de mi rol era desarrollar o mejorar productos para consumo masivo. Tuve la oportunidad de ejercer un rol con muy buenos resultados, me iba súper bien. Cumplía siempre los objetivos, se supone que debería estar súper como que feliz por todo lo que hacía, pero hubo algunos aspectos que me empezaron a generar cierta incomodidad. Digamos que cada trimestre se hacían revisiones de negocio donde se hablaban de los resultados en función de los objetivos que se habían planteado, indicadores, métricas, estrategias, tácticas, qué pasaba con la competencia, qué pasaba con el mercado. Y de hecho todas estas conversaciones eran en términos regionales y globales y bueno, por supuesto que súper importantes estas reuniones y yo sentía que no entendía nada, o sea, que de alguna manera no estaba aprovechando al máximo la información que allí se daba, no tenía forma de aportar a esas conversaciones y empecé a hacerme muchísimas preguntas. Cuando yo llegaba a esas revisiones y escuchaba que otras personas hacían preguntas e intervenciones, yo decía, aquí hay que entender lo que estas personas están hablando, hay que entender no un rol como algo aislado, sino un rol como una parte de algo muy grande, que es lo que se está moviendo para generar estos resultados. Entonces, es allí donde comencé a plantearme la posibilidad de estudiar este MBA, que por sus siglas en inglés es una maestría de administración de negocios. Un MBA es un programa avanzado de gerencia y de liderazgo donde se estudian a profundidad, digamos, las distintas áreas de un negocio, pero todo muy diseñado a nivel gerencial y corporativo. Ese es un poco como el resumen de lo que es un MBA. Efectivamente sí, tuve la oportunidad de cursar estudios durante 2 años de este nivel y allí, bueno, cada clase, cada materia, cada experiencia, porque de hecho la metodología de estudio que yo tuve la fortuna de cursar no era necesariamente esta forma tradicional de, bueno, estudia, lee, investiga, interpreta, concluye y aprende, no. Era todo muy práctico. De hecho, en todo momento teníamos simuladores de negocios, había incluso materia donde hacíamos negocios y teníamos que presentar nuestros resultados. Fue una experiencia que definitivamente sí cumplió mis expectativas, porque número uno, me enseñó lo que es la cadena de valor de una industria. Me enseñó o tuve la oportunidad de aprender a discernir dónde está el valor puntual de cada una de las unidades que constituyen a un negocio, cuáles son, por ejemplo, los perfiles y las habilidades que tienen que tener las personas que están encargadas de cada una de esas áreas de negocio, cómo esas áreas se integran y en armonía caminan juntas para poder lograr objetivos, cómo esos objetivos se alinean dentro de una estrategia, cómo se planifican las tácticas alrededor de lo que es una estrategia y realmente fue muy enriquecedor, pero a su vez también empecé a entender ciertos matices que hacían como que todo ese conocimiento que yo estaba adquiriendo se quedara muy elevado a la hora, por ejemplo, de yo plantearme
en un futuro hacer un negocio con mis propias manos o un negocio familiar. Yo en todo momento percibí que ese programa o el diseño de esos programas es en realidad, como lo dije al inicio, son diseños que están apuntando a empresas muy grandes, y empecé también como a sentir un vacío. O sea, si bien ya entendía, todas ya le había dado en una buena proporción respuestas a esas preguntas iniciales de cómo una persona dentro de investigación y desarrollo contribuye a una industria tan grande, empecé también ahora a sentir como que otros vacíos. Empecé a darme cuenta que una persona o una familia que se plantee el objetivo de emprender un negocio, muchas veces no iba a tener la oportunidad o los recursos, o ni siquiera el tamaño y la estructura que para poder, digamos, implementar todos estos conocimientos que este programa estaba brindando. Sin embargo, afortunadamente, al final del programa había unas materias electivas y tuve la oportunidad de elegir entre ellas la materia de emprendimiento. Esa materia fue, si bien completamente alineada a todo esto que habíamos aprendido, que tenía que ver con profundización en lo que es marketing, en lo que es logística, recursos humanos, finanzas, contabilidad y bueno, gerencia de servicios y todos estos contenidos tan complejos, pero tan específicos. Al final, en esta materia de emprendimiento, todo esto comenzó a tener también un sentido, bueno, en otro nivel, ya no en un nivel tan corporativo y tan empresarial, sino en un nivel mucho más pequeño, digamos, un poco más aterrizado a lo que es una pequeña empresa o una mediana empresa, y fue una materia que siento que en el fondo sí me empoderó muchísimo. Yo creo que una de las cosas que más disfruté es que esta materia, si bien estaba dirigida por un profesor y, bueno, y algunos otros actores, estaba compuesta por, digamos, emprendedores y empresarios reales que iban y nos exponían todos sus casos, nos contaban cuáles eran sus inicios, cuáles eran sus propósitos, cómo habían ellos tomado esa decisión de emprender un negocio, de dejar sus empleos, de hacer inversiones, de iniciar sociedades. Y cada uno de esos emprendedores y empresarios que tuvimos la oportunidad de recibir en nuestra materia de emprendimiento, para mí fueron, o sea, de altísimo valor. Lo disfruté muchísimo, fue divertido, pero también fue, yo creo que un momento donde siento que a nivel personal también maduré muchísimo, porque bueno, primero era una chica bastante joven, venía primero de una burbuja enorme que ya de por sí era una facultad de ciencias, que siempre está como que bastante concentrada en investigaciones muy fundamentales de la naturaleza, y muchas veces este enfoque te aísla mucho de ciertas formas de cómo funciona una sociedad, y cuando luego sales de esa burbuja y entras a otra, que también es otra burbuja completamente diferente, pero burbuja al fin, de una empresa enorme con todos los recursos, sistemas, procesos, trayectoria milenaria, etcétera, también, pues de alguna manera, tú aprendes a vivir dentro de un mundo con esas características. Para mí fue como un momento de mucha madurez haber cursado esta materia de emprendimiento, porque me abrió un poco los ojos con respecto a lo que yo suelo llamar la vida real. La vida real, a la que yo le llamo la vida real, es estos espacios donde existimos personas y existimos familias que por diferentes motivos, porque todos tenemos una razón distinta, nos proponemos a emprender un negocio, a iniciar una empresa, y no necesariamente contamos con todo el conocimiento, con todos los procesos, con todos los sistemas, con el networking correcto, con todo el financiamiento. Sin embargo, sí tenemos como que razones poderosas para avanzar.
Entonces, allí pude verlo en acción, allí pude ver a personas frágiles, a personas solas, a personas con pocos recursos. Y cuando digo pocos recursos, no me refiero solo al dinero. El dinero es un tipo de recurso, pero me refiero también a lo que es formación, conocimiento, networking, estructura, infraestructura física, y ver cómo personas con tan pocos recursos en relación al mundo en el que yo vivía lograba hacer cosas tan importantes, tan significativas. Para mí fue muy inspirador. Fue muy inspirador. De hecho, creo que ese también fue un momento donde llegué a sentir la capacidad de poder visualizarme emprendiendo en el futuro, en visualizar, en tener una empresa propia. Y fue un momento donde también sentí que el factor de éxito de cualquier negocio, independientemente de su tamaño y de sus recursos, es el nivel de compromiso y la capacidad que se tiene para poder permanecer en el tiempo enfocados en una estrategia, independientemente del tamaño, independientemente del mercado, independientemente del entorno. El factor clave es la capacidad incluso emocional que tiene que tener un empresario, un líder, un emprendedor, desde la etapa inicial hasta las etapas de crecimiento, las etapas de madurez de su empresa, de permanecer enfocados. Pero de también tener mucha flexibilidad y mucha capacidad de adaptación. Es decir, tener esa capacidad de generar e innovar en términos de tácticas para proteger esa estrategia, ¿sí? Otra de las cosas que también aprendí muchísimo y que son elementos en común tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas y medianas, es la capacidad de visión que tienen sus líderes, es la capacidad de poder estar parados en un momento del tiempo y poder traer a ese presente una imagen de aquello que quieren lograr. Yo creo que eso es fundamental. Si alguna persona tiene la capacidad de pararse y de describir con propiedad y con elementos aterrizados qué es lo que quiere lograr, definitivamente lo va a lograr. Entonces, bueno, para, digamos, cerrar el capítulo de hoy, quería contarles esta historia, contarles que para mí siempre ha sido importante el entender. De hecho, entender es uno de mis verbos preferidos. Siempre busco entender dónde estoy ubicada, cómo puedo mejorar, digamos, el entorno donde me encuentro. Y esa perspectiva que yo pude y tuve digamos, el honor de poder cultivar a través de esa experiencia laboral y esa mezcla de ese momento de experiencia laboral y el MBA, definitivamente son activos como que aprecio muchísimo y que también quiero poner a tu disposición. Tener perspectiva ayuda muchísimo a minimizar dolores de cabeza, a no sobredimensionar problemas, a visualizar posibilidades, a ver oportunidades, a dimensionar esas oportunidades. Y eso definitivamente te da poder de acción. Espero que les haya gustado. Estoy súper feliz de que consideres mi acompañamiento para esta etapa inicial de tu idea de emprendimiento personal o de la idea de emprendimiento familiar que en estos momentos te estés planteando. Muchísimas gracias.